Muy buenas tardes, chicos. Buenas tardes con todos. En esta oportunidad, el Comité de Avance Científico de SOCIMEC me ha encargado de dar una ponencia sobre introducción y metodología de la investigación. Mi nombre es Rey Cabrera Osorio, actualmente soy el presidente de SOCIMEC y bueno, vamos a ver algunos puntos importantes sobre lo que es investigación científica dentro de la parte introductoria y también lo que es metodología de la investigación, algo básico, ¿no? Eh, bueno, vamos a comenzar. En la parte de investigación, nosotros vamos a tener primero, antes de plasmar todo lo que queramos en una investigación, vamos a tener que realizar un proyecto de investigación. Y tenemos que saber diferenciar proyecto o protocolo, que es lo mismo, de un trabajo de investigación. En cuanto a proyecto, protocolos, como su propio nombre lo dice, no es un proyecto que nosotros vamos a tener en cuenta para posteriormente nosotros armar un trabajo de investigación. Y quiere decir que un proyecto siempre se hace antes de realizar un trabajo de investigación, ¿no? Es como un plan de lo que vamos a hacer posteriormente en el trabajo de investigación. Otra diferencia del proyecto de investigación es las partes que éste contenga. Primero, la parte introductoria, y por otra parte, la parte materiales y métodos o metodología, ¿no? Es lo principal dentro de un proyecto de investigación. Hasta ahí nosotros llegamos en el proyecto de investigación. Metodología, materiales y métodos. Entonces, en la introducción nosotros vamos a considerar aquí todo lo que en algún curso o en algún momento han aprendido como lo que es el marco teórico. Aquí vamos a considerar planteamiento del problema, antecedentes, objetivos, justificación. Dentro de introducción, si bien es cierto, en algunos casos podemos dividirlos, pero se puede hacer esto, ¿no? O sea, todo esto es dentro de la introducción. Aquí nos tenemos que basar bastante en la parte introductoria, porque ahí vamos a tener en cuenta dentro de la justificación por qué queremos hacer el trabajo o proyecto de investigación que estemos realizando. Luego, en la parte metodológica, acá vamos a explicar todo el plan, desde la parte de recolección de datos hasta la parte de los resultados o conclusiones. ¿Cómo vamos a empezar aquí y cómo vamos a llegar hasta las conclusiones, ¿no? Tenemos que tener en cuenta qué vamos a usar para recolectar datos, nuestros instrumentos. Aquí tiene que estar detallado cada uno de estos, ¿no? Y ya es algo más sencillo, se podría decir, que un trabajo de investigación, es hacer el plan del trabajo de investigación. Dentro del trabajo de investigación como tal, ya nosotros vamos a tener el famoso formato INMRD. En la parte introducción, materiales y métodos, resultados y discusión. Como se pueden dar cuenta, aquí tenemos una diferencia ya, ¿no? Dentro de lo que es la última parte, resultados y discusión. Y a partir de aquí es donde empieza la diferencia del proyecto de investigación. ¿Por qué? Porque acá vamos a empezar a recolectar datos. En un proyecto protocolo nosotros todavía no recolectamos datos. Para un trabajo recién empezamos a recolectar datos y en base a los datos que recolectemos armamos nuestro plan estadístico, nuestras tablas y eso lo colocamos en resultados, ¿no? La parte de introducción en lo que es el trabajo de investigación es muy similar al proyecto, pero aquí ya nos enfocamos tanto en la introducción. Aquí tal vez solamente tengamos eh, una cantidad reducida de palabras a comparación de la introducción de aquí, porque aquí todavía estamos justificando por qué hacer el proyecto. En cambio aquí ya solamente, acá por ejemplo, no vamos a considerar antecedentes así a detalle, es más simple.
Acá en la parte introductoria lo que sí vamos a considerar es planteamiento del problema de una manera más somera, más simple, y lo que es justificación. Y obviamente lo que es el objetivo, cuál fue el objetivo de nuestro trabajo. En materiales y métodos sí es muy similar aquí, cómo hemos hecho para recolectar los datos, en qué momento hemos recolectado los datos, también considerar en qué fecha se ha recolectado, cómo se ha recolectado, si se ha hecho encuestas, si se ha hecho cuestionarios, si se ha sacado historias clínicas, en fin, hay muchas formas de recolectar datos, ¿no? Pero todo eso debe estar consignado en materiales y métodos. Luego pasan los resultados y por último lo que es la discusión. ¿Qué es la discusión? Se podría decir que es comparamos nuestros resultados con otros estudios. Y aquí vamos a decir, por ejemplo, acá nos sale que X es a Y, pero en un estudio era al revés, Y condiciona X. Entonces, ¿por qué ha salido esta diferencia? O si es igual, ¿por qué es similar? Todo eso en base a la bibliografía, ¿no? Eso es la parte introductoria de lo que es un proyecto y un trabajo de investigación. Luego vamos a pasar a lo que es pregunta, bueno, los acrónimos PICO y FINER, que yo le hemos hecho la última vez que nos reunimos, lo que es población, bueno, son acrónimos, ¿no? Población, intervención, comparación, desenlace. Intervención o variable independiente, desenlace o como variable dependiente. Guíense por la primera letra, ¿no? Y la comparación tengan en cuenta que siempre va condicionado a la intervención. Si acá es, por ejemplo, si leche materna exclusiva, lactancia materna exclusiva, la comparación sería no lactancia materna exclusiva. Siempre la comparación va a ir condicionada a la intervención. Luego el otro acrónimo que es FINER, de factibilidad, interesante, novedoso, ético y relevante. Habíamos hablado que la parte ética siempre, siempre, siempre considerar la parte del tipo de trabajo que estemos haciendo, ¿no? No solamente decir que va a pasar por un comité de ética, sí, es cierto que va a pasar por un comité de ética, pero aquí tenemos que tener en cuenta qué es lo que nosotros vamos a hacer. Por ejemplo, estamos evaluando presión arterial. Encontramos un paciente con presión arterial positivo. ¿Qué hacemos? Ya, me sirves en mi estudio y ya, chao. No, no, no sería ético. Entonces, el proyecto consignar qué es lo que se va a hacer con este paciente. Es decir, si yo encuentro un paciente con presión arterial, porque eso es mi variable, entonces yo voy a hacerle como una consejería para que pueda ir al médico. A todos los pacientes que me salgan con presión arterial alta. Entonces ya, eso es una parte. O lo otro, ¿qué hago si yo encuentro niños con desnutrición? Estoy hablando de nutrición, anemia. Ya los dejo ahí, que sigan con su anemia, que sigan con su desnutrición. Les digo, oye, coman bien, no, no. Sino referirlos a un establecimiento de salud o darles la consejería de un establecimiento de salud para que puedan ir. Y ya con los datos que nosotros hayamos hallado, ¿no? Otra parte en la parte ética es la confidencialidad. Nunca los datos que nosotros tomemos tienen que salir a la luz con nombres, pacientes como tal. Nosotros manejamos una base de datos codificada, por ejemplo, el paciente 001, el paciente 002, 003 y así sucesivamente, ¿no? Entonces nosotros manejamos por códigos, más no por nombres y apellidos. Eso solamente lo tienen que saber los investigadores, eso nunca debería salir a la luz y eso debería estar consignado en el consentimiento informado. Aquí también es algo importante el consentimiento informado, que esto lo firman todos los mayores de edad. Y un asentimiento informado en caso se trabajen con niños ya conscientes. Esto tienen que firmar los menores de edad. En caso se trabaje con niños, el consentimiento informado lo firman los padres y el asentimiento informado ellos, porque siempre tienen que estar conscientes de que están participando de un estudio y para qué se está realizando el estudio, ¿no? Bueno, lo demás es más somero, la parte interesante, novedosa, lo vemos con la bibliografía, tiene que ser relevante para la salud pública, como les puse un ejemplo la vez pasada, donde nada me serviría saber qué color de lapicero usan los estudiantes de medicina de la Universidad Continental, porque no tendría sentido hacer ese estudio, ¿no? En cambio, si bien es cierto, bueno, puede ser novedoso porque no ha salido, puede ser interesante, pero no es relevante para qué mejoraríamos con eso, con este estudio. Entonces, siempre en la parte de relevancia tenemos que considerar algo por mejorar y que vaya a servir a la salud.
Ahora vamos a ver con la parte de lo que es, les había comentado cómo se realiza un proyecto, qué partes tiene, ¿no? Acá está un poco más simplificado, se podría decir. ¿Por qué? Porque el título tiene que estar de acuerdo al objetivo. Es decir, si nosotros ponemos factores asociados a diabetes mellitus tipo 2 en pacientes oncológicos, por ejemplo. Entonces, nuestro objetivo va a ser determinar los factores asociados a diabetes mellitus tipo 2 en pacientes oncológicos. Tiene que estar siempre en relación al objetivo. Tú no puedes poner otro objetivo que no tenga nada que ver con el título. Y de ahí también va igual la metodología, tiene que estar asociada al título y tiene que estar asociada al objetivo. Y en base a esto se realiza la parte de estadística y las conclusiones, en base a la parte metodológica, título y objetivo. Si nosotros queremos poner, por ejemplo, factores de riesgo, entonces nuestro objetivo va a ser determinar los factores de riesgo. Es muy diferente factor de riesgo, prevalencia, factores asociados, que ya lo vamos a ver más adelante. Y en la parte metodológica también tiene que tener en cuenta, si nosotros ponemos factores de riesgo en diabetes, entonces la parte metodológica va a ser un análisis, un estudio analítico, ¿no? Nosotros no podemos decir, no, va a ser un descriptivo, no tendría relación. Siempre tiene que tener coherencia nuestro título, objetivo, metodología, estadística y conclusiones. Igual en las conclusiones, si nuestro objetivo fue determinar factores asociados a diabetes mellitus, en conclusiones tiene que decir los factores asociados a diabetes fueron tal, 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 tal. Eso como nuestra conclusión principal. De ahí ya podemos poner otras cosas, pero no decir, en Huancayo la diabetes mellitus fue de, no sé, de 5% en pacientes tal. Eso no ha sido mi objetivo. Si bien es cierto, es una buena conclusión, pero no, esta conclusión no me responde a mi objetivo. Todo tiene que estar relacionado. Conclusiones con estadística, estadística con metodología, estadística con objetivos, estadística con el título, igual forma, ¿no? Las conclusiones con todo. Todo tiene que estar relacionado con todo. Si no, no tendría sentido. Por eso es la parte de la coherencia. Por eso cuando elaboren su título, tengan bastante en cuenta el objetivo que vayan a plantear, la parte metodológica y la parte estadística, por lo menos ahora que se están realizando proyectos de investigación. Porque las conclusiones ya se va a ver después, ¿no? Cuando ya esto lo lleven a la práctica y cuando se realice el trabajo de investigación como tal. Vamos a ver un poquito más de esta parte más adelante para que tengan en cuenta la parte metodológica y estadística y relacionen los títulos y los objetivos que vayan a poner con su trabajo o proyecto de investigación. Ahora vamos a ver lo que es una unidad de análisis de datos. ¿Para qué? Para saber en base a qué vamos a trabajar. Vamos a tener diferentes unidades de información. Lo más común que vamos a ver es historias clínicas, y los propios pacientes, o en este caso, los encuestados, ¿no? Si nosotros tenemos la historia clínica, en la historia clínica vamos a tener un montón de cosas, ¿no? Desde datos de filiación, examen físico, signos y síntomas, eh, el tratamiento que ha recibido, el diagnóstico, los exámenes auxiliares que le han sacado. Entonces vamos a tener un montón de cosas aquí. Y en base a esto nosotros vamos a ver qué es lo que queremos hacer y qué es lo que nos importa y qué es lo que tal vez no necesitamos. Por ejemplo, en datos de filiación, ¿qué nos importa? ¿Nos importaría el nombre del paciente? No, no solamente tal vez un código, asignarle un código para no confundirnos, pero directamente no porque el paciente se llame Pedro, no porque el paciente se llame Juan, va a tener una enfermedad determinada. Entonces, ¿qué es lo que nos podría llamar la atención en datos de filiación? Por ejemplo, la edad, el sexo, tal vez el lugar de residencia, porque hay muchos lugares endémicos para algunas patologías, etcétera, ¿no? En el examen físico igual nos va a servir algunas cosas que nosotros tengamos determinados en nuestro proyecto, igual en todo, ¿no? ¿Qué exámenes de laboratorio le han sacado? ¿Cuáles han sido los valores de esos exámenes de laboratorio? Igual, esto es en historias clínicas, acá no tenemos acceso al paciente.
Entonces acá solamente vamos a tener acceso a las historias clínicas. Pero ya que nosotros aplicamos una encuesta, nosotros vamos a realizar todas las preguntas que queramos al paciente de acuerdo a a nuestro instrumento de recolección, ¿no? Aquí se podría decir que nosotros trabajamos en base a lo que hay acá y en base a los datos que hay acá nos adecuamos para realizar nuestra investigación. En cambio, si tenemos una unidad de información de pacientes o encuestados, ya nosotros podemos usar un instrumento en base a ello, ¿no? Para tener más información, tal vez en la historia clínica, tal vez no consideren qué comió en la última semana directamente, proteínas, carbohidratos, ¿no? Sino solamente, ni siquiera lo considera, lo pone como regular estado de nutrición, ¿no? Entonces, eso nos da mucha información. En cambio, acá sí podemos decir aproximadamente cuántas porciones de carne comió en la última semana, aproximadamente cuántas porciones de, no sé, de vegetales, de fibra. Entonces, ahí ya podemos hacer un estudio tal vez un poco eh, más detallado en base a lo que queramos evaluar. Luego tenemos lo que es ya como tal la unidad de análisis de datos. Hasta acá solamente era la unidad de información. ¿Quién nos va a dar la información que queremos? Ahora, de la información que tenemos, nosotros tenemos que saber diferenciar cuál va a ser nuestra unidad de análisis de datos. Es decir, qué datos de todo esto vamos a pasarlos, en este caso, al programa estadístico. Puede ser Stata, puede ser R, eh, SPSS. Entonces, ¿no? ¿Cuáles de estos datos vamos a pasar? Por ejemplo, acá vamos a tener una unidad de análisis de datos que van a ser los ojos. Aquí, nuestra unidad de análisis de datos va a ser un ojo. Y la otra unidad de análisis de datos va a ser otro ojo. Entonces, aquí, en un paciente, vamos a tener dos datos. Por ejemplo, estamos viendo si presión intraocular, ¿no? Presión intraocular. Un ojo, la presión intraocular va a ser distinta a la del otro ojo. Entonces acá vamos a tener un dato X, un dato Y. Vamos a tener en el mismo paciente dos datos distintos. ¿Por qué? Porque el paciente tiene dos ojos. Igual, por ejemplo, si vemos la capacidad de filtrado glomerular por riñones, ¿no? Tanto derecho e izquierdo. Vamos a tener un valor X, un valor Y en el mismo paciente. Entonces, esta va a ser nuestra unidad de análisis de datos. Luego, por ejemplo, en la presión arterial. Aquí la unidad de análisis de datos va a ser como tal la presión arterial, ¿no? Aquí no hay mucho que decir porque el paciente solamente va a tener una presión arterial. Entonces, esa va a ser nuestra unidad de análisis de datos. En la mayoría, si bien es cierto, la unidad de análisis de datos es lo mismo de lo que encontremos en la historia clínica, pero en algunos casos hay que tener cuidado cuando la unidad de análisis de datos sean cosas que sean pares, por ejemplo, como lo explican los ojos en el caso de presión intraocular, el filtrado glomerular, etcétera, ¿no? Ahora vamos a ver en la parte metodológica cuáles son los tipos de estudio que nosotros podemos encontrar. Dentro de los tipos de estudio que vayamos a encontrar, vamos a tener estudios retrospectivos, prospectivos y ambipectivos. Aquí vamos a poner una fecha de hoy. Por ejemplo, hoy 23, 24, 24, ¿no? No, 23. 23 de marzo del 23. Entonces, hoy, digamos, ya está aprobado nuestro proyecto de investigación por el Comité de Ética. Aprobado. Entonces, nosotros vamos a trazar una línea aquí. Cuando son retrospectivos, es decir, a partir de hoy, vamos a evaluar todos los pacientes atendidos anteriormente. Puede ser desde el 2020, por ejemplo. Todos los pacientes desde el 2020 hasta hoy va a ser nuestra población, nuestra muestra, de ahí vamos a sacarlos. Digamos, aquí tenemos 300 pacientes. Entonces, estos 300 van a entrar a nuestro estudio. Ya sea desde aquí, desde el inicio del 2020 hasta hoy, ¿no? Que estamos haciendo. Entonces, por obvias razones, nosotros aquí vamos a tener nuestra unidad de análisis de datos que van a ser las historias clínicas. Porque va a ser muy complicado tener acceso a todos los pacientes que han sido atendidos para preguntarles otras cosas, ¿no? Entonces aquí vamos a tener nuestra historia clínica.
Luego vamos a tener otro estudio que es el prospectivo. El prospectivo es desde hoy, 23 de marzo, hacia adelante. Por ejemplo, hasta 2024. Igual, acá tenemos 500 pacientes. Entonces acá igual, ¿no? Vamos a tener todo este año, un año entero para recolectar datos. Pueden ser meses, pueden ser años, no hay problema, ¿no? Y esto no quiere decir que nuestro estudio sea, este, o sea, que vaya a ser de cortes o que estemos haciendo cortes en cierto tiempo, ¿no? Sino que aquí, hoy vamos a evaluar un paciente, ese paciente ya no lo vamos a evaluar más adelante. Igual, pasado mañana evaluamos otro paciente, ese paciente ya no lo vamos a ver más adelante. En inicios de 2024 evaluamos otro paciente, ese paciente ya no lo vamos a volver a ver. Entonces, eso quiere decir prospectivo, que solamente se evalúe una vez a cada paciente, ¿no? Bueno, por el tipo de estudio. En este caso les hice un ejemplo de estudio transversal. Y ahora vamos a ver el ambipectivo, es decir, nosotros tenemos una variable de interés, por ejemplo, muerte perinatal. Entonces vamos a tener tanto retrospectivo como prospectivo. En este caso, podemos evaluar pacientes desde el 2021, por ejemplo, hasta el 2024. Y nosotros estamos aquí. Entonces, vamos a evaluar antes y vamos a evaluar después. Pero tienen que tener en cuenta que las preguntas y nuestro instrumento de recolección, en este caso, tiene que ser el mismo para antes y para después, para antes y para después, ¿no? Entonces esto es algo sencillo, retrospectivo, desde hoy para atrás vamos a recolectar datos, prospectivo de hoy para adelante y ambipectivo se puede decir que es una combinación de retrospectivos y prospectivos. Ahora vamos a los tipos de estudio. Dentro de los tipos de estudio vamos a tener experimentales y observacionales. Los experimentales, como su nombre lo dice, vamos a poner a prueba algo, vamos a experimentar algo, vamos a modificar a la muestra, vamos a modificar a nuestros pacientes. Aquí vamos a tener los estudios cuasi experimentales y los famosos ECAs, ensayos clínicos aleatorizados. Los estudios cuasi experimentales se puede decir es similar a un ECA, pero acá, por ejemplo, no se aleatoriza. La comparación del ECA. No hay un control riguroso. En cambio, en los ensayos clínicos, por ejemplo, para hacer las vacunas se han hecho ensayos clínicos. Vamos a poner ejemplo de las vacunas principalmente, de nuevos medicamentos. Todo esto son los ensayos clínicos aleatorizados, ¿no? Nuevos tratamientos. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en los ECAs dos grupos. Igual en los casos experimentales igual, pero en los ECAs es más riguroso, ¿no? Vamos a tener dos grupos, un grupo A, un grupo B. Esta población, digamos, es de 30. Esta población tiene que ser de 30 y las características tienen que ser similares. En cuanto a edad, en cuanto a sexo, tienen que ser similares, ¿no? Estilos de vida y demás. Y seleccionar estos 30 de A y B aleatoriamente para poder aplicar nosotros nuestra, por ejemplo, como se hizo de las vacunas, ¿no? ¿Se acuerdan que se aplicaba vacuna y en este caso un placebo? Y así, ¿no? Estos de aquí no los vamos a ver mucho porque son muy complicados y normalmente no se hacen en pregrado, ¿no? Necesitan mucho presupuesto de cierta forma, entonces es un poco más complicado. Lo que sí vamos a tener bastante en cuenta van a ser los estudios observacionales. Dentro de los estudios observacionales, nosotros vamos a tener los estudios descriptivos, donde vamos a tener lo que son prevalencias, incidencias, es decir, vamos a evaluar la prevalencia de quiste hidatídico en Huancayo en pacientes atendidos en el Carrión. Solamente vamos a evaluar la prevalencia, no vamos a asociarlo con que si vive, si es que tiene animales, si es que tiene perros, si es que tiene... No, solamente vamos a evaluar la prevalencia y no nos importa nada más. Igual, incidencia, si se acuerdan, bueno, prevalencia e incidencia son términos que tienen diferente significado en realidad.
Por ejemplo, incidencia son casos nuevos, prevalencia es toda la totalidad de casos, ¿no? Entonces, esto se expresa en porcentajes posteriormente. Eso con respecto a los estudios descriptivos. Luego vamos a pasar a los estudios analíticos, que creo que la mayoría de ustedes está realizando. En los estudios analíticos vamos a tener una asociación. Vamos a asociar una variable, en este caso una variable independiente, a una variable dependiente. Para estos tipos de estudios analíticos vamos a tener tres tipos de estudios analíticos. Vamos a dividirlos así. Primero vamos a tener los estudios transversales. Vamos a tener los estudios de cohortes y los casos y controles. ¿Qué quiere decir estudio transversal? Es decir, nosotros aquí, nuestras dos variables, nuestra variable independiente y nuestra variable dependiente, lo vamos a tomar en un mismo tiempo y una sola vez. Ambos, ¿no? Al mismo tiempo y una sola vez. Luego, en el estudio de cohortes vamos a tener, como su nombre dice, cohortes. Vamos a tener diferentes cohortes. Empezamos aquí. Puede haber cortes, como les había dicho, retrospectivos, porque puedes empezar el 2020 con el paciente A, el 2021 el mismo paciente A, el 2022 el mismo paciente A y el 2023 ese paciente A. Le has hecho 4 cortes, puede ser retrospectivo, puede ser prospectivo, ¿no? En el estudio de cortes y evaluar una intervención. Entonces, en el de cortes, nosotros lo que nos va a interesar, variable interés, va a ser nuestra variable independiente. ¿Por qué? Porque acá vamos a evaluar nuestra variable independiente. ¿Por qué? Porque nosotros acá, digamos, nuestro paciente A, y vamos a evaluar la efectividad de tener mascotas en la salud mental, por ejemplo. Entonces, hasta acá el paciente no tenía mascotas. Acá nosotros le damos una mascota porque es parte de nuestro estudio y acá, digamos, después de 6 meses evaluamos. Acá la mascota, ¿no? Nuestra variable independiente es la mascota. En otro tiempo evaluamos los tiempos que se planteen acá tienen que tener una razón, una justificación. Yo lo estoy poniendo así, 6 meses un ejemplo, ¿no? Puede ser 3 meses, un mes, un año, va a depender de la bibliografía. Y lo mínimo que se necesita para el estudio de cortes es 2 cortes, ¿no? Uno inicial y uno final. Pueden ser más, sí, pueden ser hasta infinitos, ¿no? La cantidad que crean necesarios para demostrar en este caso, la efectividad o no efectividad de esto, ¿no? Nuestra variable independiente. Ahora, en cuanto a casos y controles, de igual forma, solamente se toma una vez variable independiente y variable dependiente, una sola vez. Al mismo tiempo sí, pero aquí, ¿qué es lo que nos importa? Aquí nos importaban los dos, ¿no? Aquí nos importa la variable independiente y acá nos va a importar la variable dependiente. Es decir, en base a la variable dependiente, vamos a buscar, en casos y controles, cuáles han sido los factores de riesgo, en otras palabras, variables independientes, para desarrollar esta variable dependiente. En cambio, acá es al contrario, ¿no? Nuestra variable dependiente se va a modificar por la variable independiente, pero es lo que estamos evaluando, la variable independiente. Aquí es al contrario. Igual una sola vez. Continuando ya, pasando a lo que es población y muestra, dentro de la población es un todo, ¿no? Es lo que tienen que tener. Ya. Es un todo, ¿no? Es lo que tienen que tener en cuenta. Mi población puede ser niños de Huancayo. Población puede ser gestantes
del Hospital El Carmen. Eso puede ser mi población. Pero nosotros obviamente no vamos a hablar a todos los niños de Huancayo, no vamos a hablar a todas las gestantes del Carmen, sino vamos a tener nosotros una muestra, como se ve acá. De un todo, nosotros vamos a seleccionar una cantidad. Digamos, han habido 300 gestantes el año pasado en el Carmen, un ejemplo, ¿no? Porque obviamente ha habido más. Pero yo no voy a evaluar a las 300. Digamos, yo necesito 200. Entonces estos 200 va a ser mi muestra. Y acá es lo que tienes cuenta, ¿no? De los 300 que han habido, 200 son mi muestra. Y pues con los que voy a trabajar. Todavía suena un poco alto, pero normalmente la cantidad de muestra que se van a ver en casi la mayoría de estudios es 200, 300. Porque la población normalmente pasa de los 1000, 3000, 1500, entonces es bastante, ¿no? Entonces no podemos trabajar con todos por varias razones, sino vamos a sacar una muestra. Y para la muestra nosotros vamos a tener tipos de muestreo. Los tipos de muestreo vamos a tener el no probabilístico, que es en realidad el más usado, y el probabilístico. Hay subtipos, pero para fines de ahora vamos a simplificarlo, ¿no? No probabilístico, es decir, vamos a tener nosotros el conveniencia, en bola de nieve. Es decir, nosotros vamos a seguir con este ejemplo de 300 personas. Tenemos un total de 300, pero nosotros vamos a sacar 200 por, porque nosotros, digamos, vamos a poner una encuesta online y todos los que respondan, los primeros 200 que respondan, esa es nuestra muestra. Los otros 100 se quedan, pero no ha sido probabilístico. O otra cosa, de los mismos 300 nosotros vamos a ir a encuestar a un lugar y los primeros 200 que se presenten, eso va a ser nuestra muestra. Y los otros 100 ya no porque ya terminamos. Entonces eso es no probabilístico. En la parte probabilística está la parte de estos 300. Nosotros hacemos diferentes métodos matemáticos para sacar 200, pero por aleatorio. Es decir, no sé, podemos designar un número a cada participante y hacer un sorteo y salgan 200, los 200 que necesitamos. Y entonces ahí sí sería probabilístico porque estamos aleatorizando en nuestra muestra. Y lo otro es el tamaño de muestra. El tamaño de muestra es lo mínimo, es el que necesitamos para que nuestro estudio sea significativo. ¿Qué quiere decir? Es decir, si nosotros, digamos, tenemos solamente 50 personas en nuestra muestra, ya con esas 50 va a ser mi análisis, con esas 50 tiene que salir. No, falso. ¿Por qué? Porque, digamos, si el tamaño de muestra mínimo era 100, estos 50 no me sirven. Me va a salir muy sesgado el estudio. Y por eso, para sacar el tamaño de muestra, nosotros tenemos dos formas para sacar un tamaño de muestra. Primero, tenemos que tener estudios previos. Y en base a eso nosotros sacamos nuestra muestra, ¿no? Es decir, estudios similares al nuestro. O lo otro es hacer una prueba piloto. En la prueba piloto, unos 15, unos 30 participantes, luego se maneja en un programa estadístico y te lanza cuánto va a ser el mínimo que vas a necesitar para sacar un estudio. O en estudios previos, igual, ya tienes los datos de tu variable independiente, ya tienes los datos de tu variable independiente, lo pasas por un programa y te sale la cantidad. Normalmente, un aproximado de tamaño de muestra de la mayoría de estudios, o bueno, no de la mayoría, de la mayoría que nosotros realizamos como estudiantes en pregrado, los tamaños de muestra son de entre 200 a 400, ¿no? Es un aproximado, pero tienen que sacar un tamaño de muestra exacto ustedes al momento de realizar su proyecto de investigación.
Al momento de realizar el proyecto de investigación, ustedes tienen que decir cuántos van a necesitar. No pueden decir, no, voy a sacar 200, pero ¿qué tal era 300? O voy a sacar 300, pero ¿qué tal era más? Por eso siempre se tiene que sacar el tamaño de muestra. Y hay programas estadísticos que nos ayudan con el tamaño de muestra, como el OpenEpi, el EpiDat, el Stata. Personalmente uso más lo que es el OpenEpi porque es más sencillo, solamente es digitar nuestros datos, o el Stata, que son con comandos. No, nunca he usado el EpiDat, pero también es factible para los que lo sepan usar. Estos tres programas nos sacan, no es necesario aplicar fórmulas ni nada. La fórmula general para el tamaño de muestra que nos muestran en la mayoría de páginas de muestreo son para estudios descriptivos. Así sea muestra finita, muestra infinita, todo es para estudios descriptivos. Para estudios analíticos es muy distinto el tamaño de muestra que se tiene que usar, por eso se necesita, para un estudio analítico tienes que tener un valor de asociación, ya lo vamos a ver más adelante, y tu variable dependiente, tu variable independiente, tu valor de P en algunos casos, y te tiene que tener esos datos, ¿no? Para que puedas sacar un tamaño de muestra confiable que se pueda utilizar. Ahora, con esto pasamos a lo que es el plan de análisis estadístico que vayamos a usar. Acá sí tenemos que hacer algo simple, porque ya más adelante vamos a ver detalladamente. En la parte desenlace cualitativo, vamos a tener dos tipos de variables. Variable independiente, perdón. Vamos a tener una variable categórica y una variable numérica. Esto cuando el desenlace es cualitativo, es decir, nuestra variable dependiente va a ser cualitativa o categórica, es decir, si, no, bien, mal. Entonces, cuando es cualitativo, esto vamos a usar igual acá, ¿no? Estos de acá son nuestras variables independientes. Si nuestra variable independiente es categórica y variable independiente también es categórica o cualitativa, en la estadística descriptiva nosotros siempre aquí vamos a usar lo que es porcentajes. Y en la parte numérica nosotros vamos a usar dos cosas. Vamos a usar la media con su desviación estándar o mediana con el rango intercuartílico. Esto, usar cuál, va a depender del tipo de variable que tengamos. En las pruebas de hipótesis, en la categórica, vamos a usar el famosísimo chi cuadrado o la prueba exacta de Fisher. Esto igual, dependiendo de los supuestos, tiene que cumplir algunos supuestos que ya se va a ver cuando tengamos los datos, ¿no? Y en la numérica igual vamos a usar el famosísimo T de student o la M de Manguin. Y dentro de las medidas de asociación, aquí vamos a tener lo que es el OR, PR, ORR. Esto únicamente cuando el desenlace es cualitativo, esto tenganlo en mente. Desenlace cualitativo, variable dependiente cualitativa categórica. OR, odds ratio. P, razón de prevalencia. YRR, risk ratio. Y por último vamos a ver lo que es el desenlace cualitativo. Igual vamos a tener dos tipos de variable, categórico y numérico. Esto cuando el desenlace es cuantitativo. Por ejemplo, vamos a tener peso como número, vamos a tener edad como número. Y en la estadística descriptiva, acá en la categórica es lo mismo, vamos a tener porcentajes. En la numérica igual vamos a tener mediana, media, es lo mismo, hasta acá es lo mismo, prácticamente similar. Acá sí ya pasamos a lo que es en las medidas de asociación, vamos a tener el valor de beta, que se realiza por una regresión
lineal. Este valor de beta va a ser el equivalente al OR, al PR, al RR cuando nuestro desenlace es cuantitativo. En las pruebas de hipótesis numérico con numérico está lo que es Spearman, que también lo habrán escuchado, ¿no? Y acá me olvidaba. Otro ratio que se usa, una regresión logística. Y para el PR y RR se usa la misma regresión. Regresión de Poisson. Ya para terminar, vamos a tener dentro del plan de análisis, para saber qué usar y cuándo usar cada variable. Eso también tienen que tenerlo en cuenta para lo de su título, ¿no? Para la parte de coherencia. Vamos a tener en el transversal, vamos a tener las tres medidas de asociación vamos a poner OR, PR y RR. Primero, en el estudio transversal nosotros podemos usar solamente OR o PR. OR, PR. En los estudios de cortes nosotros vamos a usar RR, porque vamos a usar el risk ratio, ¿no? El riesgo, vamos a hablar del riesgo. Y en casos y controles solamente podemos usar el OR. Entonces, si nosotros estamos haciendo un estudio transversal, podemos usar OR, PR. Entonces, en nuestra metodología, bueno, en nuestro plan de análisis vamos a poner para hallar las medidas de asociación, vamos a usar el odds ratio. Vamos a usar el PR, la razón de prevalencia. Y aquí vamos a tener palabras clave, como también les he explicado la última vez. OR, factor de riesgo. PR, prevalencia. Aquí, riesgo. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta nuestro título. Por ejemplo, factores de riesgo. Factores de riesgo tiene que ser OR, sí o sí tenemos que usar OR. Puede ser casos y controles, puede ser transversal. PR, razón de prevalencia. Igual nuestro estudio tiene que ser transversal. Si nosotros ponemos riesgo de tal, nuestro estudio tiene que ser de cortes. Por eso tienen que tener bastante cuidado con estas palabritas al momento de elaborar su título, al momento de elaborar sus objetivos y bueno, ya por último las conclusiones. No más que nada eso. Y bueno chicos, eso sería todo. Muchas gracias.